Convencido de que Úrsula se llevaría el secreto a la tumba, Aureliano II contrató una cuadrilla de excavadores con el pretexto de que construyeran canales de desagüe en el patio y en el traspatio, y él mismo sondeó el suelo con barretas de hierro y con toda clase de detectores de metales, sin encontrar nada que se pareciera al oro en 3 meses de exploraciones exhaustivas. Más tarde recurrió a Pilar Ternera, con la esperanza de que las barajas vieran más que los excavadores, pero ella empezó por explicarle que era inútil cualquier tentativa mientras no fuera Úrsula quien cortara los naipes. Confirmó en cambio la existencia del tesoro, con la precisión de que eran 7,214 monedas, enterradas en 3 sacos de lona con jaretas de alambre de cobre, dentro de un círculo con un radio de 122 metros, tomando como centro la cama de Úrsula, pero advirtió que no sería encontrado antes de que acabara de llover y los soles de 3 junios consecutivos convirtieran en polvo los barrizales. La profusión y la meticulosa vaguedad de los datos le parecieron a Aureliano II tan semejantes a las fábulas espiritistas que insistió en su empresa a pesar de que estaban en agosto y hubiera sido necesario esperar por lo menos 3 años para satisfacer las condiciones del pronóstico. Lo primero que le causó asombro, aunque al mismo tiempo aumentó su confusión, fue el comprobar que había exactamente 122 metros de la cama de Úrsula a la cerca del traspatio. Fernanda temió que estuviera tan loco como su hermano gemelo cuando lo vio haciendo las mediciones, y peor aún, cuando ordenó a las cuadrillas de excavadores profundizar 1 metro más en las zanjas. Presa de un delirio exploratorio incomparable apenas al del bisabuelo cuando buscaba la ruta de los inventos. Aureliano II perdió las últimas bolsas de grasa que le quedaban y la antigua semejanza con el hermano gemelo se fue otra vez acentuando, no solo por el escurrimiento de la figura, sino por el aire distante y la actitud ensimismada. No volvió a ocuparse de los niños, comía a cualquier hora, embarrado de pies a cabeza, y lo hacía en un rincón de la cocina, contestando apenas las preguntas ocasionales de Santa Sofía de la Piedad. Viéndolo trabajar en aquella forma, como nunca soñó que pudiera hacerlo, Fernanda creyó que su temeridad era diligencia, y que su codicia era abnegación, y que su tosudez era perseverancia. Y le remordieron las entrañas por la virulencia con que había despotricado contra su desidia. Pero Aureliano II no estaba entonces para reconciliaciones misericordiosas. Hundido hasta el cuello en una ciénaga de ramazones muertas y flores podridas, volteó al derecho y al revés el suelo del jardín, después de haber terminado con el patio y el traspatio, y barrenó tan profundamente los cimientos de la galería oriental de la casa que una noche despertaron aterrorizados, por lo que parecía ser un cataclismo, tanto por las trepidaciones como por el pavoroso crujido subterráneo, y era que 3 aposentos estaban desbarrancando y se había abierto una grieta de escalofrío desde el corredor hacia el dormitorio de Fernanda. Aureliano II no renunció por eso a la exploración, aun cuando ya se habían extinguido las últimas esperanzas, y lo único que parecía tener algún sentido eran las predicciones de las barajas. Reforzó los cimientos mellados, resanó la grieta con argamasa y continuó excavando en el costado occidental. Allí estaba todavía la segunda semana de junio siguiente, cuando la lluvia empezó a apaciguarse y las nubes se fueron alzando, y se vio que de un momento a otro iba a escampar. Así fue. Un viernes a las 2 de la tarde se alumbró el mundo con un sol bobo, bermejo, áspero como polvo de ladrillo y casi tan fresco como el agua, y no volvió a llover en 10 años. Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano habían sido abandonadas. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. De la antigua ciudad alambrada solo quedaban los escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde transcurrían las serenas tardes de naipes, parecían arrasadas por una anticipación del viento profético que años después había de borrar a Macondo de la faz de la tierra. El único rastro humano que dejó aquel soplo voraz fue un guante de Patricia Brown en el automóvil sofocado por las trinitarias. La región encantada que exploró José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación
y donde luego prosperaron las plantaciones de banano, era un tremendal de cepas putrefactas, en cuyo horizonte remoto se alcanzó a ver por varios años la espuma silenciosa del mar. Aureliano II padeció una crisis de aflicción el primer domingo que vistió ropas secas y salió a reconocer el pueblo. Los sobrevivientes de la catástrofe, los mismos que ya vivían en Macondo antes de que fuera sacudido por el huracán de la compañía bananera, estaban sentados en mitad de la calle, gozando de los primeros soles. Todavía conservaban en la piel el verde de alga y el olor de rincón que les imprimió la lluvia, pero en el fondo de sus corazones parecían satisfechos de haber recuperado el pueblo en que nacieron. La calle de los turcos era otra vez la de antes, la de los tiempos en que los árabes de pantuflas y argollas en las orejas, que recorrían el mundo cambiando guacamayas por chucherías, hallaron en Macondo un buen recodo para descansar de su milenaria condición de gente trashumante. Al otro lado de la lluvia, la mercancía de los bazares estaba cayéndose a pedazos. Los géneros abiertos en la puerta estaban veteados de musgo, los mostradores socavados por el comején y las paredes carcomidas por la humedad. Pero los árabes de la tercera generación estaban sentados en el mismo lugar y en la misma actitud de sus padres y de sus abuelos, taciturnos, impávidos, invulnerables al paso del tiempo y al desastre, tan vivos o tan muertos como estuvieron después de la peste del insomnio y de las 32 guerras del coronel Aureliano Buendía. Era tan asombrosa su fortaleza de ánimo frente a los escombros de las mesas de juego, los puestos de fritangas, las casetas de tiro al blanco y el callejón donde se interpretaban los sueños y se adivinaba el porvenir, que Aureliano II les preguntó con su informabilidad habitual de qué recursos misteriosos se habían valido para no naufragar en la tormenta, cómo diablos se habían hecho para no ahogarse, y uno tras otro, de puerta en puerta, le devolvieron una sonrisa ladina y una mirada de ensueño, y todos le dieron sin ponerse de acuerdo la misma respuesta: nadando. Petra Cotes era tal vez el único nativo que tenía corazón de árabe. Había visto los últimos destrozos de sus establos y caballerizas arrastrados por la tormenta, pero había logrado mantener la casa en pie. En el último año le había mandado recados apremiantes a Aureliano II, y éste le había contestado que ignoraba cuándo volvería a su casa, pero que en todo caso llevaría un cajón de monedas de oro para empedrar el dormitorio. Entonces ella había escarbado en su corazón, buscando la fuerza que le permitiera sobrevivir a la desgracia, y había encontrado una rabia reflexiva y justa, con la cual había jurado restaurar la fortuna despilfarrada por el amante y acabada de exterminar por el diluvio. Fue una decisión tan inquebrantable que Aureliano II volvió a su casa 8 meses después del último recado y la encontró verde, desgreñada, con los párpados hundidos y la piel escarchada por la sarna, pero estaba escribiendo números en pedacitos de papel para hacer una rifa. Aureliano II se quedó atónito y estaba tan escuálido y tan solemne que Petra Cotes no creyó que quien había vuelto a buscarla fuera el amante de toda la vida, sino el hermano gemelo. «Estás loca», dijo él, «a menos que pienses rifar los huesos». Entonces ella le dijo que se asomara al dormitorio, y Aureliano II vio la mula. Estaba con el pellejo pegado a los huesos, como la dueña, pero tan viva y tan resuelta como ella. Petra Cotes la había alimentado con su rabia, y cuando no tuvo más hierbas, ni maíz ni raíces, la albergó en su propio dormitorio y le dio a comer las sábanas de percal, los tapices persas, los sobrecamas de peluches, las cortinas de terciopelo y el palio bordado con hilos de oro, y los borlones de seda de la cama episcopal. Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez, que eran tan escasas durante la lluvia, se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó por esparcir sobre Macondo el polvo abrasante que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado para juguete de los niños. Se salvó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos, y las camándulas y antiguos collares de árabes que le habían colgado por todo el cuerpo.
y por primera vez desde la muerte de Amaranta, abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. El ánimo de su corazón invencible la orientaba en las tinieblas. Quienes repararon en sus trastabilleos y tropezaron con su brazo arcangélico siempre alzado y a la altura de la cabeza, pensaron que a duras penas podía con su cuerpo, pero todavía no creyeron que estaba ciega. Ella no necesitaba ver para darse cuenta de que los canteros de flores, cultivados con tanto esmero desde la primera reconstrucción, habían sido destruidos por la lluvia y arrasados por las excavaciones de Aureliano II, y que las paredes y el cemento de los pisos estaban cuarteados, los muebles flojos y descoloridos, las puertas desquiciadas, y la familia amenazada por un espíritu de resignación y pesadumbre que no hubiera sido concebible en sus tiempos. Moviéndose a tientas por los dormitorios vacíos, percibía el trueno continuo del comején taladrando las maderas, el tijereteo de la polilla en los roperos y el estrépito devastador de las enormes hormigas coloradas que habían prosperado en el diluvio y estaban socavando los cimientos de la casa. Un día abrió el baúl de los santos y tuvo que pedir auxilio a Santa Sofía de la Piedad para quitarse de encima las cucarachas que saltaron del interior y que ya habían pulverizado la ropa. No es posible vivir en esta negligencia, decía. A este paso terminaremos devorados por las bestias. Entonces no tuvo un instante de reposo. Levantada desde antes del amanecer, recurría a quien estuviera disponible, inclusive a los niños. Puso al sol las escasas ropas que todavía estaban en condiciones de ser usadas, ahuyentó las cucarachas con sorpresivos asaltos de insecticida, raspó las venas del comején en las puertas y ventanas y asfixió con cal viva a las hormigas en sus madrigueras. La fiebre de restauración acabó por llevarla a los cuartos olvidados. Hizo desembarazar de escombros y telarañas la habitación donde a José Arcadio Buendía se le secó la mollera buscando la piedra filosofal, y puso orden en el taller de platería que había sido revuelto por los soldados, y por último pidió las llaves del cuarto de Melquiades para ver en qué estado se encontraba. Fiel a la voluntad de José Arcadio II, que había prohibido toda intromisión mientras no hubiera un indicio real de que hubiera muerto, Santa Sofía de la Piedad recurrió a toda clase de subterfugios para desorientar a Úrsula, pero era tan inflexible en su determinación de no abandonar a los insectos ni el más recóndito e inservible rincón de la casa, que desbarató cuanto obstáculo le atravesaron, y al cabo de 3 días de insistencia consiguió que le abrieran el cuarto. Tuvo que agarrarse del quicio para que no la derrumbara la pestilencia, pero no le hicieron falta más de 2 segundos para recordar que allí estaban guardadas las 72 vacinillas de las colegialas, y que en una de las primeras noches de lluvia una patrulla de soldados había registrado la casa buscando a José Arcadio II y no habían podido encontrarlo. «Bendito sea Dios», exclamó, como si lo hubiera visto todo. «¿Tanto tratar de inculcarte las buenas costumbres para que terminaras viviendo como un puerco?» José Arcadio II seguía releyendo los pergaminos. Lo único visible en la intrincada maraña de pelos eran los rientes rayados del ama verde y los ojos inmóviles. Al reconocer la voz de la bisabuela, movió la cabeza hacia la puerta, tratando de sonreír, y sin saberlo, repitió una antigua frase de Úrsula. «¿Qué quería?», murmuró. «El tiempo pasa». «Así es», dijo Úrsula, «pero no tanto». Al decirlo, tuvo conciencia de estar dando la misma réplica que recibió del coronel Aureliano Buendía en su celda de sentenciado, y una vez más se estremeció con la comprobación de que el tiempo no pasaba, como ella lo acababa de admitir, sino que daba vueltas en redondo. Pero entonces le dio una oportunidad a la resignación. Regañó a José Arcadio II como si fuera un niño, y se empeñó en que se bañara y se afeitara, y le prestara su fuerza para acabar de restaurar la casa. La simple idea de abandonar el cuarto que le había proporcionado la paz aterrorizó a José Arcadio II. Gritó que no habría poder humano capaz de hacerlo salir, porque no quería ver el tren de 200 vagones cargados de muertos, que cada atardecer partía de Macondo hacia el mar. «Son todos los que estaban en la estación», gritaba, 3.408. Solo entonces comprendió Úrsula que él estaba en un mundo de tinieblas, más impenetrable que el suyo, tan infranqueable y solitario como el del bisabuelo. Lo dejó en el cuarto, pero consiguió que no volvieran a poner el candado,
que hicieran la limpieza todos los días, que tiraran las vacinillas a la basura y solo dejaran una, y que mantuvieran a José Arcadio II tan limpio y presentable como estuvo el bisabuelo en su largo cautiverio bajo el castaño. Al principio Fernanda interpretaba aquel ajetreo como un acceso de locura senil, y a duras penas reprimía la exasperación. Pero José Arcadio le anunció por esa época desde Roma que pensaba ir a Macondo antes de hacer los votos perpetuos, y la buena noticia le infundió tal entusiasmo que de la noche a la mañana se encontró regando las flores 4 veces al día para que su hijo no fuera a formarse una mala impresión de la casa. Fue ese mismo incentivo el que la indujo a apresurar su correspondencia con los médicos invisibles y a reponer en el corredor las macetas de helechos y orégano, y los tiestos de begonias, mucho antes de que Úrsula se enterara de que habían sido destruidos por la furia exterminadora de Aureliano II. Más tarde vendió el servicio de plata y compró vajillas de cerámica, soperas y cucharones de peltre y cubiertos de alpaca, y empobreció con ellos las alacenas acostumbradas a la loza de la Compañía de las Indias y la cristalería de Bohemia. Úrsula trataba de ir siempre más lejos. Que abran puertas y ventanas, gritaba, que hagan carne y pescado, y que compren las tortugas más grandes, que vengan los forasteros a tender sus petates en los rincones y a orinarse en los rosales, que se sienten a la mesa a comer cuantas veces quieran, y que eructen y despotriquen, y lo embarren todo con sus botas, y que hagan con nosotros lo que les dé la gana, porque esa es la única forma de espantar la ruina. Pero era una ilusión vana. Estaba ya demasiado vieja, y viviendo de sobra, para repetir el milagro de los animalitos de caramelo, y ninguno de sus descendientes había heredado su fortaleza. La casa continuó cerrada por orden de Fernanda. Aureliano II, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petracotes, disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petracotes y él habían comprado otros animales, con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotería. Aureliano II andaba de casa en casa ofreciendo los billetitos que él mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes. ¿Y acaso no se daba cuenta de que muchos compraban por gratitud y la mayoría por compasión? Sin embargo, aún los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse un cerdo por 20 centavos o una novilla por 32 y se entusiasmaban tanto con la esperanza que la noche del martes desbordaban el patio de Petracotes, esperando el momento en que un niño escogido al azar sacara de la bolsa el número premiado. Aquello no tardó en convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritangas y puestos de bebidas, y muchos de los favorecidos sacrificaban ahí mismo el animal ganado, con la condición de que otros pusieran la música y el aguardiente. De modo que, sin haberlo deseado, Aureliano II se encontró de pronto tocando otra vez el acordeón y participando en modestos torneos de voracidad. Estas humildes réplicas de las parrandas de otros días sirvieron para que el propio Aureliano II descubriera cuánto habían decaído sus ánimos y hasta qué punto se había secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre cambiado. Los 120 kilos que llegó a tener en la época en que lo desafió la elefanta se habían reducido a 78. La candorosa y abotagada cara de tortuga se le había vuelto de iguana, y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Para Petracotes, sin embargo, nunca fue mejor hombre que entonces, tal vez porque confundía el amor con la compasión que él le inspiraba, y el sentimiento de solidaridad que en ambos había despertado la miseria. La cama desmantelada dejó de ser lugar de desafueros, y se convirtió en refugio de confidencias. Liberados de los espejos repetidores que habían rematado para comprar animales de rifa y de los damascos y terciopelos concupiscientes que se habían comido la mula, se quedaban despiertos hasta muy tarde, con la inocencia de 2 abuelos desvelados, aprovechando para sacar cuentas y trasponer centavos, el tiempo que antes malgastaban en malgastarse. A veces los sorprendían los primeros gallos haciendo y deshaciendo montoncitos de monedas, quitando un poco de aquí para ponerlo allá, de modo que esto alcanzara para contentar a Fernanda, y aquello para los zapatos de Amaranta Úrsula, y esto otro para Santa Sofía de la Piedad, que no estrenaba un traje desde los tiempos del ruido, y esto para mandar a hacer el cajón por si se moría Úrsula, y esto para el café que subía 1 centavo por libra cada mes, y esto para el azúcar que cada vez endulzaba menos,
y esto para la leña que todavía estaba mojada por el diluvio, y esto otro para el papel y la tinta de los colores de los billetes, y aquello que sobraba para ir amortizando el valor de la ternera de abril, de la cual milagrosamente salvaron el cuero, porque le dio carbunco sintomático cuando estaban vendidos casi todos los números de la rifa. Eran tan puras aquellas misas de pobreza que siempre destinaban la mejor parte para Fernanda, y no lo hicieron nunca por remordimiento ni por caridad, sino porque su bienestar les importaba más que el de ellos mismos. Lo que en verdad les ocurría, aunque ninguno de los dos se daba cuenta, era en que ambos pensaban en Fernanda como en la hija que hubieran podido tener y no tuvieron, hasta el punto de que en cierta ocasión se resignaron a comer mazamorra por 3 días para que ella pudiera comprar un mantel holandés. Sin embargo, por más que se mataban trabajando, por mucho dinero que escamotearan y muchas triquiñuelas que concibieran, los ángeles de la guarda se les dormían de cansancio mientras ellos ponían y quitaban monedas, tratando de que siquiera les alcanzara para vivir. En el insomnio que les dejaban las malas cuentas, se preguntaron qué había pasado en el mundo para que los animales no parieran con el mismo desconcierto que antes, y para que el dinero se desbaratara en las manos. ¿Y por qué la gente que hacía poco tiempo quemaba mazos de billetes en la cumbiamba consideraba que era un asalto en despoblado cobrar 12 centavos por la rifa de 6 gallinas? Aureliano II pensaba sin decirlo que el mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón de Petracotes, donde algo había ocurrido durante el diluvio que volvió estériles a los animales y volvió escurridizo el dinero. Intrincado con ese enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella que buscando el interés, encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera, terminó por quererla. Petracotes, por su parte, lo iba queriendo más a la medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor. Ambos evocaban entonces como un estorbo las parrandas desatinadas, la riqueza aparatosa y la fornicación sin frenos, y se lamentaban de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Locamente enamorados, al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices que todavía cuando eran 2 ancianos agotados, seguían retosando como conejitos y peleándose como perros.